Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Arrancamos el 2022 y por supuesto este espacio pretende llevarle vida, abundancia, bendición, prosperidad y equiparlo con diferentes herramientas que le permitan tener un año de victoria, un año de cosecha, un año de conquista. Y para ello comprendemos que la salud física y la salud mental son indispensables para lograr ese estadio. Por lo tanto, iniciamos una serie de programas que tienen como fondo, como objetivo principal, brindarle conocimiento, herramientas que le permitan a usted tomar decisiones importantes, iniciando esta planificación estratégica del año 2022. En esta oportunidad damos espacio a un tema vital, fundamental, la salud mental. Cómo cuidarla, cómo resguardar nuestra salud mental, cómo prevenir tener un deterioro en nuestra salud mental, pero también cómo superar esos problemáticas, esos casos, esas pérdidas de diferentes niveles que usted pudo haber enfrentado y experimentado en el 2021. Y para ello contamos con el doctor Carlos Héctor Acevedo Oliva, quien es médico psiquiatra y psicólogo clínico, quien nos va a brindar sus conocimientos y sin duda va a ser de bendición para todos los televidentes y cibernautas. Doctor, bienvenido, feliz año nuevo, que Dios le bendiga, que le prospere, que le brinde todos esos resultados que le lleve al éxito en este nuevo año. Así sea para ti y para todos los televidentes y para todo el pueblo salvadoreño que nos está escuchando en este momento, ya que necesitamos tener un inicio de año lleno de esperanza, ¿no? Con precisamente ese espíritu de lucha que nos caracteriza a los salvadoreños, y ya que hemos salido tantas veces adelante con tanto problema que nos ha asolado. Y esta pandemia pues creo que ha sido algo muy diferente a los otros problemas que hemos tenido con anterioridad, porque esto sí nos vino a cambiar la vida absolutamente a todos. Ha trastocado todas nuestras maneras de pensamiento, nuestras proyecciones y de muchas maneras también nos ha afectado en nuestra salud mental a todos, no de la misma manera, pero yo creo que todos hemos sido afectados de alguna manera psicológicamente con la pandemia. Doctor, quiero agradecerle también porque sé que usted viene recién llegado en las últimas horas de un viaje, siempre buscando la mejora continua, la preparación académica actualizada y especializada en las diferentes áreas de la psicología y la psiquiatría. Además, debo de informarles, amigos televidentes y cibernautas, que el doctor Acevedo Oliva es el representante regional para todo Centroamérica y el Caribe de la Red Mundial de Prevención de Suicidología. Así que es una persona con todas las facultades, con toda la formación, la especialización y las competencias para hablar de este tema. Doctor, de lo simple a lo complejo, ¿cómo podemos definir la salud mental? Bueno, de manera sencilla podremos definir la salud mental como aquel primero hay que definir bien que está inmerso dentro del concepto de salud en general. Porque muchas veces cuando se habla de salud, las personas piensan nada más que salud es el bienestar físico. Y la misma definición de la OMS pues nos da una definición que nos deja en claro la importancia que tiene el aspecto de la salud mental, donde la OMS pues define en términos bastante claros que la salud es no solo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar psicológico, físico, y en el cual el ser humano dentro del campo de la salud mental puede desarrollar todas sus habilidades, todas sus destrezas, precisamente para salir adelante ante cualquier adversidad e inclusive cambiar su entorno precisamente para su propio bienestar.
O sea, la salud entonces está compuesta de la salud física y la salud mental. Y no se puede separar. Muchas veces la separamos, ¿no? Y creemos que estar físicamente bien, estamos bien de salud en general. Pero muchas veces, y la pandemia quizás yo siempre digo, cuando tengo oportunidad, que nos ha venido a demostrar de cómo la mente y el cuerpo es una sola cosa. De cómo un hecho, un ente biológico, físico de una enfermedad nos ha venido a alterar también nuestra salud mental. Y también al revés, cómo un problema de salud mental o psicológico puede dar paso a enfermedades físicas y no solo mentales. Es un binomio en el cual no se puede separar y debemos de estar tan cuidadosos de la salud mental de la salud física como de la salud mental. Entonces la salud mental sería aquella en la cual la persona tiene la habilidad y la capacidad para desenvolverse y desarrollarse con sus plenas facultades en su entorno, para trabajar, para vivir, para estar bien, para relacionarse con otros, ¿verdad? De manera creativa y de manera que le posibilite poder hacer cambios en su entorno. Doctor, pero en el entorno nuestro, en la cultura del Salvador, muy pocos vamos al doctor a una revisión de nuestra salud física. Y mucho sin menos duda los que atienden su salud mental es una minoría. ¿Cómo podemos hacer ese balance y comprender este concepto que usted introduce en esta noche de la correlación y de la importancia de la salud física con la mental? Sí, yo pienso que el hecho de esta separación se debe más que todo a un estigma de lo que son los problemas de salud mental, porque con mucha facilidad, por ejemplo, una persona puede decir, bueno, voy a ir al ortopeda porque me molesté una pierna, ¿no? O decir fácilmente, pasé ingresado 2 semanas porque me fracturé una pierna, ¿no? Pero difícilmente alguien va a decir con algún orgullo, he pasado 2 semanas ingresado en una institución de salud mental. Y realmente es precisamente porque ha existido por mucho tiempo mucho estigma acerca de lo que es la enfermedad mental. Y todos los problemas de salud mental se vinculan a lo que a la concepción que la gente tiene de lo que es la locura. Ya, o sea, ok, yo no estoy loco, entonces yo no tengo por qué ir donde el psiquiatra ni donde el psicólogo o un trabajador de salud mental, porque solo los que están locos, o sea, la locura como entendida como que fuera de la cordura, como que alguien no está cuerdo, entonces, y nadie asume no estar cuerdo. Pero ese es solamente un estigma. Y lo otro, este estigma cultural, social, también es muchas veces aumentado por las noticias, por las películas inclusive, donde siempre sale un psiquiatra por ahí en cuestiones oscuras de la isla siniestra, ¿me entiendes? O sea, o que los terapeutas se enamoran de la ¿has visto esas tipo de películas? Sí, ¿no? O sea, entonces la gente creó por mucho tiempo un estigma acerca de la enfermedad mental, ¿verdad? Y déjenme decirles de que esta pandemia, por eso digo yo, nos ha venido a demostrar cómo cualquier persona es vulnerable en su salud mental y muchas veces amerita consulta con un especialista. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una inmensidad de problemas a consecuencia de la pandemia, de problemas de salud mental, a la cabeza la depresión, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico. Es increíble cómo, por ejemplo, yo todavía estoy asombrado, yo creo que te lo había comentado, de cómo los jóvenes, por ejemplo, son de los que más están consultando por problemas de ansiedad, por problemas de insomnio. El problema de las adicciones también tiene mucho que ver ahorita. Muchas personas han estado haciendo abuso de sustancias, ¿verdad? Los problemas de sueño, ¿verdad? Que muchos arrastramos todavía. Entonces, esto del estigma y la salud mental poco a poco también ha ido cayendo, ¿verdad? Y la pandemia nos va a venir a ayudar a entender que nosotros somos precisamente un binomio entre salud física y salud mental y espiritual. Entonces, pero también esto está cayendo mucho, porque, por ejemplo, casi el 50% de mis consultas, casi 50% de mis consultas últimamente, en los últimos meses, post pandemia, porque ya empezamos a salir un poco más, han sido jóvenes.
y adultos mayores, ¿verdad? Y por problemas, como te repito, que no tienen nada que ver con la locura, son problemas de salud mental que cualquiera puede adolecer, problemas de la alimentación, a la cabeza problemas de sueño, depresiones. Ojo con lo que tú mencionaste sobre el suicidio, tenemos que prevenir suicidio y tenemos que insistir, ¿verdad? Tú perteneces a la red también y honrosamente eres el presidente del capítulo El Salvador, y espero que trabajemos en conjunto para hacer crecer la red de prevención de suicidio, porque desde que comenzó la pandemia ya se empezó a ver los problemas de ansiedad, depresión, y se preveía de que los casos de suicidio iban a ir aumentando, por ejemplo, ¿verdad? Y el suicidio y la depresión puede ser motivo de malestar para cualquier persona, ¿verdad? Cualquier persona puede en determinado momento de su vida presentar, por cuestiones circunstanciales, personales, particulares, familiares, un problema de depresión que amerite tratamiento. Si bien en esta pandemia no todos van a adolecer problemas completamente serios de salud mental, buen porcentaje sí. Algunos podrán tener por algunas habilidades especiales o por características personales, genéticas, de experiencia, de personalidad, salir adelante sin consultar. Pero muchas personas están requiriendo atención, y los sistemas y dispositivos que tenemos para atender a las personas de salud mental son insuficientes aún. Por lo que se hace necesario este tipo de programas para que las personas vayan tratando de prevenir la presentación de síntomas graves de salud mental. Doctor, una de las consultas que más hemos tenido este día, cuando anunciábamos desde tempranas horas que usted iba a estar en el programa, es sobre los jóvenes. Muchos padres de familia están preocupados por la combinación entre la modalidad de estudiar desde casa. Muchos de ellos, según los comentarios en las multiplataformas, apagan la cámara de la computadora o del dispositivo y están entretenidos en otra situación, no prestan atención a la clase. Hay mucha distracción, 2, 3 de la mañana, según lo que hemos leído antes de ingresar al estudio, 2, 3 de la mañana y no se duermen. Hay una alteración de todos los hábitos alimenticios y del sueño en la juventud. ¿Qué es lo que usted está viendo en su clínica y cuál es la recomendación de manera muy práctica para los padres de familia? Mire, primero, tener mucho cuidado con los adolescentes, ¿verdad? Porque es un periodo como muy conflictivo. De por sí, solo el hecho de ser adolescente, aunque no quiere decir que todos los adolescentes sean problemáticos, eso no es así. Pero muchos problemas pueden presentarse en la adolescencia por el mismo crecimiento biológico, emocional y psicológico que tienen los adolescentes. Entonces, volarle ojo a los adolescentes, eso por un lado. Acercarse a ellos es lo primero, antes de patologizar, de hacer enfermizo, eso ya voy a hablar yo lo del teléfono. He visto que uno de los grandes problemas en la adolescencia y en los jóvenes es el distanciamiento afectivo entre los padres y ellos. Claro, en esa época el adolescente está tratando de ser el mismo, ¿no? De diferenciarse de su familia, es normal, ¿no? Que trate, ojo, normalmente él está tratando de contrastarse, de conformar su propia identidad con el contacto con otros y con la comunicación con otros y con el intercambio social con otros. Ojo. Y eso no ha sucedido en la pandemia, y ese es problema, ¿verdad? Porque esa parte del desarrollo normal del adolescente se ha cortado, y lo virtual no sustituye lo presencial nunca, ¿verdad? Ese es un problema que hemos estado viendo. Hay muchos muchachos que están deprimidos o sea, hay mucha idea suicida, Ricardo. Hay mucha idea suicida, jovencitos que a los 14 años te dicen: yo no le encuentro sentido. Y bueno, pero mira, tú tienes un futuro brillante por delante. Le estás diciendo cosas como motivadoras y la respuesta es: yo no le encuentro sentido a nada. ¿Para qué vivir? Oír eso de una persona de 14, 15 años que está conformándose como ser humano es doloroso. Pero eso no es producto del confinamiento de la pandemia. Eso nos habla es un indicador de que existe un problema en esa familia, de la crisis que pueda tener la familia, doctor. Eso podría ser,
Pero lo que yo quiero recalcar es de que si bien pudiera ser que hay ciertos aspectos en los cuales hay depresiones hasta cierto punto reactivas por los adolescentes, el aislamiento social ha venido a aumentar los problemas en la adolescencia. ¿Ya? O sea, si, pues, el problema que yo estoy relatando de falta de comunicación efectiva y afectiva entre los padres y los hijos, eso es antes de la pandemia, ¿no? Y hay que retomarlo. Pero ahora eso se ha acrecentado, ese es el punto. Si habían problemas de ese tipo, ahora se han aumentado y por eso estamos viendo más consultas de adolescentes. Fíjate que una cosa curiosa en Japón, que ellos es otra cultura, ¿no? Pero ellos habían logrado bajar en los últimos 10 años los niveles de suicidio. Y hoy, con la pandemia y post-pandemia, se les dispararon hasta 6 veces más, hasta 10 veces más los intentos y los suicidios allá, ¿verdad? Y precisamente por eso que estamos señalando, o sea, no ha habido un desarrollo normal de los adolescentes en esta época, mucho menos precisamente por el confinamiento, porque muchas veces, bueno, sí, pero ellos pasan colgados con el teléfono. Ojo, eso no sustituye al contacto directo, nunca. Porque si no, ¿qué dirías de los japoneses? Si los japoneses tienen acceso a las redes mucho más, un porcentaje mucho más grande que nosotros en Latinoamérica, y sin embargo están presumiendo, bueno, acaban, ojo, acá no sé si lo leíste, pero acaban de recién inaugurar un ministerio de la soledad. Digo, tan así es el problema, y ellos toman este tipo de problemas muy seriamente. Entonces, hay un ministerio ahorita de la soledad, entonces, que se va a encargar precisamente de estrategias para paliar todo eso y evitar que los adolescentes se les maten. Ya así de serio, ¿verdad? Entonces, ahora, los problemas que tenemos psicosociales en nuestro país, familiares, son sumamente severos, y muchos de ellos han salido como más a la luz precisamente por el confinamiento, porque los padres han estado más en contacto con los hijos, los conflictos han sido... Yo he tenido casos en los cuales los conflictos entre padres y adolescentes o adultos jóvenes que viven en casa han estallado tremendamente. Lo que estaba guardado por ahí de repente estalló por el confinamiento. La convivencia, el estar juntos, el permanecer en la casa, haciendo trabajo en casa, estudio en casa, han hecho que lo que estaba sin descubrirse aflore. Exactamente. Eso es así, ¿verdad? Digo, estás allá tenés tu pedacito de trabajo ahí, el adolescente haciendo tareas por aquí, la señora cocinando por aquí, o sea, eso... Todos queriéndose conectar y uno habla más fuerte, la convivencia. Exactamente, sí, ¿verdad? Y ponerle que no todos tienen la comodidad de tener un espacio suficiente, ¿no? En el cual te permita tener tu propia individualidad, ¿verdad? Así Doctor, es que... el momento es propicio, y yo siempre soy del pensar que siempre este día es momento de victoria y de salvación. ¿Cómo puede un padre de familia que no tenía la adecuada comunicación previo a la pandemia, y ahora con la llegada del COVID-19, el confinamiento, y ahora que estamos de alguna manera retomando actividades, aunque los jóvenes todavía se van a mantener, algunos en modalidad virtual y otros semipresencial? ¿Cuáles serían esas recomendaciones puntuales para los padres, para los encargados, para los responsables? ¿Cómo iniciar una relación de adulto significativo que disminuya estas situaciones con los adolescentes y los jóvenes? Miren, quizás lo más importante es restablecer una comunicación efectiva. Eso significa no solamente que yo tenga que hablar, sino que también hay que darle voz a los hijos, ¿verdad? Escucharles, ¿verdad? Digo, porque en nuestras típicas familias el padre impone las reglas, la madre acata reglas, generalmente, ¿verdad? Casi nunca, por ejemplo, se comparten las normas entre los padres. Muchas veces uno dice una cosa, eso es lo que veo yo, y el otro dice otra cosa,
Y entonces ahí entran en problemas de disciplina, ¿verdad? Porque no se ponen de acuerdo. Muchas veces cuando me llevan problemas de adolescentes, descubro que quienes tienen los problemas en realidad son los padres. ¿Por qué? Porque uno dice una cosa, pone una norma y el otro la bota. El otro castiga o evita algo y el otro hace lo contrario. Entonces, ponerse de acuerdo entre los padres, ¿verdad? Ahora, cada hogar tiene que tener su propia normativa, su propia disciplina. Recuerden que en casa es donde se establecen los valores, ¿verdad? Lo que llamamos valores desde pequeñito, ¿verdad? Entonces, en la adolescencia, aunque pudiera parecer que el adolescente está contra los valores de los padres, eso es temporal, hay que recordar eso, ¿verdad? Cierta rebeldía es normal, ¿verdad? Tener bastante paciencia, ¿verdad? Y esa comunicación efectiva que yo llamo, donde yo voy a poder escuchar lo que dice mi hijo, lo que dicen mis hijos. Muchas veces, ahora, por ejemplo, yo me quedo, hay niños de, ojo, 8, 9, 10 años que razonan como un adulto. Y los padres piensan que los niños pequeños no piensan, o que los niños pequeños no se dan cuenta. No, también ellos ya empiezan a formar su propio razonamiento. Importante esta primera parte del programa en la cual el doctor Carlos Acevedo Oliva nos ha orientado, nos ha sugerido, nos ha recomendado cómo mejorar la comunicación en el equipo familiar. Pero también esta comunicación en ambas vías. Debemos de escucharlos, debemos de tener oídos prestos para nuestros hijos e hijas. Siempre es tiempo de salvación, siempre es tiempo de grandes oportunidades. Y este programa pretende facilitarle una plataforma para que su relación en la familia mejore. Regresamos después de este corte. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día un tema diferente, cómo proteger, cómo cuidar, cómo prevenir y resguardar nuestra salud mental, cómo enfrentar las pérdidas de cualquier tipo del año 2021. Doctor, finalizamos el primer segmento con un llamado de atención a los padres de familia. Sin duda, la responsabilidad sobre los adultos. ¿Qué le puede decir a usted a los padres de familia? Porque en la pausa veíamos ciertos comentarios de algunos jóvenes que dicen: ¿y qué hago si mi papá me está diciendo que soy tonto, que soy inútil, que no puedo, que no sirvo, que está molesto porque no quiere que estudie la carrera que él tiene? Yo quiero ser otra cosa en la vida y no me quiere ayudar con ese tipo de profesiones u oficios tal vez no tradicionales y que están generando conflicto. Sí, eso con alguna frecuencia se ve lo que yo llamo los mensajes brujos. Mucho cuidado, jamás, y esa es parte de la salud mental. O sea, dentro de los factores de protectores de salud mental está la buena autoestima. O sea, una persona que tiene muy buena autoestima, que sabe lo que vale como ser humano, que está consciente de sus limitaciones, pero también de sus habilidades, de sus destrezas, porque no somos solo cosas negativas ni positivas, somos una combinación. Entonces, una persona que se valora bien, obviamente que su vida va a pasar por un camino más tranquilo. Pero una persona que haya sido criada, por ejemplo, con esos mensajes brujos de no servir para nada, mira, yo he conocido casos en los cuales los mensajes son estos: mejor no hubieras nacido, así. ¿Para qué te tuve? No, eso es mortal desde el punto de vista de la salud mental para un ser humano, porque va creciendo como que es una cucaracha que cualquiera va a aplastar cuando le dé la gana, que no se va a poder valorar nunca en la vida y todo el mundo va a querer hacer lo que quiera con él, ¿no? O sea, va a haber son personas que toda la vida van a vivir deprimidas, esas depresiones que nunca salen. Hay personas que empiezan la consulta de esta manera: es que, buenas tardes, ¿qué le sucede? O buenas noches. Sí, es que fíjese que yo cuando estaba chiquito,
Cuando una persona empieza con ese pasado, desde ahí uno ya sabe que algo pasó mal en la infancia y que se quedó marcada esa persona por ahí. Son esas anclas que nosotros llamamos, ¿verdad? Y que en términos religiosos tienen otro nombre, raíces de amargura, dicen por ahí, pero nosotros desde el punto de vista psicológico lo ejemplificamos como anclas que no te permiten realmente desarrollarte con todas tus potencialidades. Hay gente que cree que no vale mucho, que no vale nada, cuando tiene un montón de habilidades y destrezas por desarrollar. Entonces, mucho cuidado con eso. Nunca debe de tratarse de esa manera a un niño, mucho menos, porque de la infancia se va marcando a esa persona con lo que va a hacer en adelante, ¿verdad? Lo otro es también, quiero aprovechar lo que estábamos hablando fuera de cámara. La expresión de afectos es parte de la salud mental. ¿Quién no le gusta sentirse amado, querido, estimado por sus padres? ¿Cuántas personas nunca recibieron un abrazo ni una caricia de sus padres? Entonces estamos hablando de que comunicación efectiva con los hijos, pero también comunicación afectiva, transmitirles esa emoción a ellos, decirles te amo. Muchos hombres se sienten menos hombres por decirle te amo a un hijo. Muchos hombres se sienten, o muchos padres, perdón, se sienten menos hombres porque no pueden besarle y darle un beso en la mejilla a su hijo. ¿Por qué? Si te nace hacerlo, hacerlo. No sabes cuánto le vas a dar a ese ser humano porque va a sentir que esa sensación, mis padres me aman. Y si él va creciendo con esa sensación de ser un ser humano que realmente vale la pena, que es querido, estimado, él va a crecer de esa manera. Y lo contrario, ¿verdad? Así que mucho cuidado, ¿verdad, padre? Y lo otro que quiero aprovechar antes de pasarlo, porque por lo de suicidio, con eso que yo dije de que estamos viendo mucha ideación suicida. Ojo, por favor, cuando vean triste a sus hijos, pregúntenles qué les pasa. Ahí en casa ustedes pueden prevenir suicidio, ¿verdad? Muchas veces, sobre todo en la adolescencia, ¿sabían ustedes que en algunos países se dice que es hasta la tercera causa de muerte de adolescentes entre los 14 y los 19 años? En nuestro país hay un número importante de adolescentes, de jóvenes que también se matan, de personas que se matan, y podemos prevenir suicidio con solo darnos cuenta si alguien está triste y hacerle lo que llamamos la pregunta salvadora. ¿Has pensado suicidarte? ¿Estás triste? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Verdad? Preguntar, porque muchas veces también hay que botar esos mitos de que cuando alguien se quiere matar, se mata. Eso no es cierto. O que cuando alguien tiene una idea suicida y uno le pregunta, uno no debe de preguntarle porque uno está contribuyendo a que se mate. Entre muchos mitos que tenemos. No. Tienen que, cuando ustedes vean a un adolescente que esté triste, pregúntenle. El ser humano es uno de los, o sea, el ser humano tiene la capacidad para detectar cuando alguien está triste, cuando alguien está enojado, cuando a alguien le pasa algo, ¿verdad? Entonces ustedes como padres conocen a sus hijos, quienes más los conocen mejor o deberían de conocerlo mejor. Entonces cuando vean que algo les pasa, pregúntenle, ustedes le pueden ayudar, él va a sentir ese acercamiento de ustedes y permítanle que se exprese también, ¿verdad? Entonces eso puede ayudar mucho y puede ayudar mucho a prevención de suicidio. Doctor, una de las consultas mayoritarias este día ha sido no puedo dormir, caritas ahí que reflejan problemas de sueño. La población está atravesando trastornos del sueño. Principalmente adultos son los que se han expresado este día. ¿Cuál sería la recomendación para poder lograr un mejor momento de sueño? Claro. Tiene que ir donde el psiquiatra, necesita medicamento, tiene que contar ovejitas. ¿Qué me recordás si me pierdo en el hilo, porque me recordás si me pierdo en el hilo del sueño. Fíjense que yo quiero dejar sembrado esto, o sea, como la cuestión es de prevenir, ¿no? Ok, todos estamos afectados, unos más que otros. Unos probablemente llegarán donde el psiquiatra, donde el pastor, donde un orientador, porque eso es parte de la salud mental, y prevenir problemas de salud mental. Cuando alguien detecta que tiene un problema, acudir en busca de ayuda, cuando crea que no puede resolverlo, ¿verdad? O que sus habilidades, sus capacidades para salir adelante con un problema no son suficientes.
Lo mejor y lo más sano, ¿verdad? Lo más inteligente es buscar la ayuda. Puede ser inclusive un amigo, pero comunicar qué es lo que nos está pasando es parte de prevención en problemas de salud mental. Eso por un lado. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es, yo siempre hago este circulito de las esferas de funcionamiento porque sale fácil al hacer una evaluación de cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es, ok, si estamos hablando de la pandemia y de todos estos problemas que hemos tenido, que nos metimos desde no solo miedo, sino que pánico, miedo a contagiar, miedo a que nos contagien, miedo a morir, muchos miedos, ¿verdad? Duelos no resueltos. Preguntarnos cuánto estamos de afectados o cuánto nos hemos afectado o en qué esfera nos ha afectado, ¿verdad? Y recordemos que tenemos la esfera laboral, la esfera de pareja, la esfera con nosotros mismos, nuestros hábitos higiénicos, nuestros hábitos de dormir, nuestros hábitos de alimentación, nuestro ámbito social, cómo se ha alterado, ¿verdad? Y ver y analizar todos esos ámbitos donde nos movemos y ver cuánto nos ha afectado. Y si nosotros sentimos que nos ha afectado excesivamente, lo mejor es consultar. Primero, comunicarlo a alguien. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de sueño en el cual, con algunas medidas que ahorita voy a mencionar, no sé de esto, pues entonces mejor consultar, ¿verdad? Porque puede ser que sea un problema. Muchas veces los trastornos del sueño pueden ser, por ejemplo, síntomas de una depresión severa. Y entonces la gente llega para que le dé para el sueño, pero el sueño solo es un síntoma de que hay algo otra cosa. Y si no se trata esa otra cosa, va a seguir con problemas de sueño. Yo puedo estar tomando pastillas para dormir, pero si estoy deprimido y como tal amerito porque hay una alteración cerebral y necesito medicamentos y no me dan los medicamentos, esto no va a bastar. No va a bastar solo hablar. Digo, valorar entonces cuánto. Tomate tal cosa, le dice el vecino, el familiar, o hacete un té de algo. Sí. Doctor, eso que usted está mencionando es fundamental porque no sirve solo el medicamento o el té si no vemos la raíz del problema. Exactamente, ¿verdad? Es lo que pasa, igual, ¿verdad? Muchas veces, por eso es que cuando los problemas son muy serios es mejor consultar, ¿verdad? Cuando no podemos solucionarlo solo nosotros con algunas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, con el sueño. Puntualmente hay ciertas reglas que hay que cumplir uno de higiene de sueño ¿verdad? Y aquí me voy yo también y te vas tú. Uno, fíjense bien, la mayoría de nosotros hemos sido alterados en nuestros ciclos de sueño-vigilia. Muchos de nosotros continuamos durmiéndonos más tarde de lo que nos dormíamos antes, ¿verdad? Tenemos que restablecer una rutina en la cual, ojo, tienen que ser comprobados idealmente 8 horas de sueño. 6 mínimo. ¿Verdad? 6 mínimo, ¿verdad? Pero 8 horas de sueño es lo más saludable. Levantarse a la misma hora aunque usted haya tenido una mala noche de sueño, ¿verdad? O sea, hay gente que tiene una mala noche de sueño y sigue dormida en el día. Y lo que sucede es de que así estamos alterando lo que se llama el ciclo circadiano del sueño, que tiene un ciclo normal. Una sustancia que se llama cortisol se eleva, luego baja, y ese es un mecanismo biológico automático. Pero ¿qué? Se activa cuando nos despertamos. Entonces nosotros debemos recibir la luz del sol. O sea, a las 7 de la mañana tenemos que estar parados, mínimo, ¿verdad? Y aunque hayamos tenido una mala noche de sueño, tenemos que despertarnos a la misma hora, ¿verdad? Porque se va a ir sumando el sueño. Lo otro, evitar las comidas irritantes, evitar nicotina, evitar cafeína, ¿verdad? El cafecito que se toma, tómese la última a las 2 de la tarde, no lo tome después, porque si tiene problemas de sueño se le va a alterar. Lo otro, evitar las comidas copiosas, ¿verdad? Ni con el estómago vacío, ni con el estómago lleno, ¿verdad? Lo otro, el ejercicio, ¿verdad? O sea, se recomienda, y esto es parte de las medidas de prevención de problemas de salud mental, el ejercicio para todo, no solo para la salud mental, sino que para la salud física en general. En todas las áreas de la medicina se sabe que el ejercicio regular es imprescindible en problemas cardiológicos, pulmonares, diabetes, hipertensión, colesterol alto, todo, ¿verdad? Entonces, 30 minutos, empezar caminando, ¿verdad? Pero ejercitarse o hacer otro tipo de ejercicio. Hay gente que hace yoga, hace meditación también, es parte de la salud mental.
Entonces, lo otro en cuanto al sueño es que... Yo pongo el canal 67 para dormir, me puede decir alguien. Y es muy frecuente tener televisión dentro de la habitación. A eso voy. Y los celulares. Exactamente, a eso iba. Eliminen eso, por lo menos se sabe que las frecuencias de onda de los aparatitos estos alteran el sueño. Entonces, hay gente que duerme con los celulares, por Dios santo, encendidos, ¿verdad? Y están viendo televisión en la cama, comen en la cama, discuten en la cama. La cama solo es para dormir y para hacer el amor, ¿verdad? Esos aparatitos, dejarlos por ahí, desconectar, tratar de desconectarnos, por lo menos en la noche, mucho de aparatos de televisión y de esto. Y lo otro, hay personas que les funciona, por ejemplo, tomar una taza de leche tibia. Hay otros que una ducha tibia, los que tienen agua tibia, aquí nunca es helada el agua, pues una ducha, aquí no. Yo no sé cómo es que hay gente que se baña con agua caliente, ¿verdad? Pero hay gente que así es, ¿verdad? Pero una ducha puede ayudar a dormir también. Tiene que estar limpio aquello, tiene que estar aislado, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Es un momento para comer reposar. En la cama, algo que en la pandemia se puso muy de moda. Jóvenes y adultos permanecían en la cama gran parte del día. No, y yo conozco personas que con el trabajo en casa están en la cama trabajando, ¿no? Hay unos que solo se ponen el saco y ya, no los ven de aquí para allá. Ya, o si no, saltan de la cama. Saltan de la cama para una silla que tienen ahí y medio hacen algo, están comiendo, saltan a la cama a dormir. No, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Tienen que, y esto también es de salud mental y por pandemia, tienen que buscar un espacio que utilicen solo para trabajar. Mi casa es muy chiquita y apenas quepo, ¿qué puede hacer? No, siempre hay un espacio, pero que no sea en la cama, ¿verdad? En la sala, un espacio que sea dedicado solo para trabajo, para los que le toque teletrabajo todavía, ¿verdad? Pero eso de estar cerquita de la cama no funciona mucho menos de la refrigeradora para estar sacando cosas. Doctor, otro problema frecuente es: yo no tengo sueño, por eso sigo con el televisor encendido. ¿Qué debe de hacerlo? ¿Debe de apagarlo y obligarse a dormir, entre comillas? Vaya, fíjense bien, esa es otra cosa. Uno debe ir a la cama hasta que tenga sueñito, hasta que ya uno sienta que tiene sueño. A la cama, yo siempre lo digo, a la cama no se va a conseguir el sueño, nunca. Uno debe ir a la cama ya cuando tiene sueño, ya cuando le está cerrando los ojitos. Mientras tanto, vea qué hace. Lea, haga alguna tareita por ahí que no sea muy pesada, y ya cuando sienta sueño, váyase para casa, ¿verdad? El alcohol también, ¿verdad? No, contraproducente. Quiero ver qué otra cosa, de medidas de salud mental, el ejercicio, está comprobado, lástima que no tengamos la cultura nosotros, pero lo que es la meditación, ¿verdad? Lo que es la meditación o práctica de yoga o ejercicios de respiración son muy útiles precisamente para conseguir sueño. Hay quizás unas dos cositas para esto de prevenirnos en cuanto a nuestra salud mental. Sé que hay condiciones muy adversas en este momento que no son solamente ni espirituales ni psicológicas, sino que son materiales, que están dificultando que nosotros tengamos realmente salud mental. Y ese es un problema con la salud mental, porque no se puede hablar de salud mental en el aire si no tenemos las condiciones básicas necesarias para sobrevivir, ¿verdad? Y yo lo entiendo, lo comprendo, ¿verdad? Lo comprendo. Gracias, doctor, por todos estos consejos, por estas recomendaciones muy prácticas. Usted lo ha llevado muy bien, con sonrisa, haciéndolo de una manera que creo nos entusiasma y nos brinda toda la posibilidad para atender las recomendaciones. Y si de luego, después de estas sugerencias del doctor, usted no logra conciliar el sueño, pues llame por teléfono a la clínica del doctor y haga su cita, o busque a su médico de confianza. Pero necesitamos atender en esta primera semana del año 2022 aquellas recomendaciones que nos permitan tener éxito durante todo el año. Al regresar conoceremos más de cómo cuidar y proteger y prevenir nuestra salud mental.
muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta noche el doctor Carlos Herbert Acevedo Olivo, Carlos Héctor, médico, psiquiatra y psicólogo clínico, nos está brindando todo su conocimiento y su servicio, su pasión, para que nosotros podamos emprender una vida, un año de victoria con salud mental. Doctor, usted hablaba de los trastornos del sueño, diferentes recomendaciones para poder llegar a la cama a dormir. Pero también los amigos televidentes y cibernautas pueden decir, si para él es fácil recomendarlo o sugerirlo, pero nosotros estamos sin empleo. En la pandemia me quedé sin trabajo. En la pandemia ha muerto, ha fallecido un familiar por COVID-19. Para el doctor es fácil decirlo porque no sabe que yo he perdido un familiar que está desaparecido. Sí. Doctor, ¿cómo puede el televidente o el cibernauta que nos ve en este momento poder enfrentar esa pérdida y poder comenzar esos cierres de duelo tan importantes y sobre los cuales usted destaca mucho y siempre hace énfasis en cómo poder iniciar ese cierre? Sí, primero, si me pierdo siempre ayúdame, ¿viste? Lo de la cuestión del empleo. Quizá uno de los mayores retos al hablar de salud mental es comprender que la salud mental está influida por los factores psicosociales que nos rodean. Se ve influida por la ecología, se ve influido por vivienda, se ve influido por la política, se ve influido por narcotráfico, se ve influido por la corrupción, se ve influido por tráfico de influencia, se ve influido por drogas, se ve influido por la infraestructura socioeconómica que tiene determinado país. ¿Por qué? Porque son también las condiciones materiales las que posibilitan al ser humano su pleno desarrollo, ¿verdad? Por eso decía yo, la salud mental no debe ser entendida de aquí para arriba, no, tiene que aterrizarse también, de ahí que los gobiernos en todas las partes del mundo deben de invertir en salud mental, ¿verdad? En problemas de... ¿Por qué? Porque un país que tenga mejor salud mental es un país donde va a tener gente crítica, gente que va a ayudar al desarrollo de un país, y lo contrario. La cuestión del desempleo es bien difícil y yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo, pero el desempleo no solamente es a causa de la pandemia, es un problema que ya teníamos y que se ha acrecentado precisamente por el quiebre de la economía que trajo la pandemia. Y no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial, eso es claro, ¿verdad? Ahora, que afecta mucho más a países débiles económicamente como los nuestros, por no decir otra palabra, ¿no? Somos más débiles porque tenemos economías mucho más pobres, ¿verdad? Entonces, es lógico que muchas personas están en una situación de pérdida de la estabilidad económica y eso genera estrés a cualquiera, lo económico. Y si no, no solo el desempleo, te voy a decir yo, hay gente que está empleada y está endeudada con las tarjetas de crédito. Si nosotros pudiéramos hacer un estudio de cuánta gente debe y es factor de estrés el pago de las tarjetas o ese acoso indiscriminado e ilegal que hacen muchas compañías para acosar a las personas para que paguen. ¿Ya? Entonces, inclusive yo ahorita estoy viendo personas que han perdido su empleo y estoy hablando de todos los estratos. Y entre más alto escala alguien, peor es para esa persona porque tiene otro nivel de vida, ¿no? Son esos retos que la vida le va presentando a una persona, ¿verdad? Entonces la pandemia los ha venido a magnificar. Eso por un lado. Entonces, eso por el voy a cerrarlo después del análisis de lo otro. Ya. Eso es normal que alguien se desequilibre es más, que se deprima.
Yo tengo un par de personas en este momento que se han deprimido de tal manera por la pérdida de empleo y por la desesperanza que hasta ideas de suicidio, pero han ido a consultas y entonces, ojo, cuando una persona está muy deprimida, hay una alteración o está en una crisis existencial como es el desempleo, la ruptura de pareja, problemas legales, son cuestiones críticas que nos pueden atacar a cualquiera en cualquier momento de la vida, es una crisis. Y en cualquier crisis, ojo, cualquier crisis significa un desequilibrio emocional, psicológico, y eso es lo primero, aceptarlo. Pero también hay que recordar esto, que el concepto de crisis es un concepto temporal. Digo, el desempleo va a ser temporal, usted va a conseguir trabajo en algún momento de su vida, voltea a ver para atrás y va a ver que usted salió adelante muchas veces de problemas mucho mayores con los que está enfrentándose ahora. ¿Verdad? O sea, no son los únicos problemas que tenemos en este momento. Hemos salido adelante con otros problemas. Volteemos a ver para la vida los que ya tenemos un par de añitos. Entonces, tenemos la capacidad de salir adelante. Cuando nosotros sintamos que no podemos, cuando sintamos que demasiado mermadas están nuestras capacidades, mejor consultemos, comuniquemos cómo nos sentimos, porque muchas veces nosotros nos encerramos y no comunicamos que nos sentimos mal porque pensamos que ese es signo de debilidad. No, no es así. Es mejor buscar ayuda muchas veces. Y lo otro, lo de las pérdidas. Lo de las pérdidas. Realmente ha sido desastroso, ¿verdad? Ha sido desastroso en el sentido de que, bueno, tú sabes que personalmente he tenido yo, por ejemplo, pérdidas, si no familiares, de gente como hermana, el mismo presidente de la Red Mundial de Suicidología, que nos ha cobijado mucho tiempo, el doctor Sergio Barrero murió por COVID. Nuestro amigo en Guatemala, gente, colegas, amigos, gente que duele y que uno se pregunta y dice algo así como no debió morirse, ¿verdad? O no tenía que morirse, como que si uno decidiera esas cosas, ¿no? Entonces duele, ¿verdad? Duele personas que uno estima, que uno quiere, no digamos un familiar, una esposa, lo que yo he visto, ¿no? Doloroso. El esposo queda, la mujer muere, o al revés, ¿verdad? Un hijo, acabo de ver a un paciente que se le murió un hijo de 15 años. Entonces, es normal ese dolor, ¿verdad? Es normal esa pérdida. Y aquí tuvo problemas mucho más grandes esto, Ricardo, porque no se permitió el ritual de la despedida. Recordad que no se permitía ni siquiera ir al cementerio. ¿Y por qué? Porque el ritual de duelo ayuda a fortalecerse a la persona para aceptar la pérdida, para entrar en un proceso de duelo normal, en la cual la persona tiene los recuerdos, tiene el apoyo de otros y recibe la estimación y la solidaridad de otro ser humano que lo acompañe en su dolor, ¿verdad? Y todo eso no se dio. Mucho más grave, hay gente que no volvió a ver a su ser humano, a su ser querido. Salió para el hospital y ya no lo volvió a ver. Imagínate. Bueno, hay gente que se le entregó el cadáver y ni siquiera pudo ver si era él. Eso es doloroso. Entonces estamos ante una situación que nosotros en salud mental llamamos son duelos no resueltos, en el cual no se ha completado eso de la despedida, ¿verdad? Y hay que trabajarlo. Si la persona está demasiado afectada después y se vuelve un duelo complicado en el cual afecta toda su vida, toda su esfera y no le permite volver otra vez a un funcionamiento casi normal, es mejor consultar porque se tiene que trabajar terapéuticamente. Hay muchas maneras como ir ayudando a esto, ¿verdad? Por ejemplo, algunos han hecho ceremonias conmemorativas, ¿no? Al mes, a los 2 meses, eso ayuda, ¿no? Hoy que estamos con un poquito más de apertura, el hecho de celebraciones religiosas o algún tipo de ritual ayuda, el escribir cartas a su ser querido ayuda también. Los que no conocen a dónde enterraron a su familiar por COVID-19, ¿qué pueden hacer, doctor? Eso es realmente, a mí me parece inconcebible. O sea, yo tengo derecho a saber a dónde están los restos, siquiera saber a dónde están los restos mortales de mi ser querido. Eso es una deuda que hay que saldarla pronto. O sea, eso no puede ser. O sea, debe de haber alguna manera como forzar a que se identifique. Llegar al lugar. Exactamente. Porque esa es parte, es un derecho humano. Siquiera saber a dónde están mis muertos, ¿verdad? Eso es ingrato, ¿verdad? Para mí.
Entonces, y eso deja un dolor mucho más grande, porque una cosa es que sepas que por lo menos está ahí, otra, y ni siquiera sabes dónde. Entonces, el hacer este tipo de ceremonias, una carta, ¿verdad? Y el hecho también, si se está preparado, se siente que está preparado, pues yo, por ejemplo, cuando no se pudo hacer, pero se puede hacer un poquito acompañada, de preferencia terapéuticamente, despedirse de ese ser querido, ¿verdad? De alguna manera simbólica, ¿verdad? De alguna manera simbólica. Pero es mejor a veces en estos duelos que no se pueden resolver mucho de una buena manera, es mejor hacerlo terapéuticamente con un psicólogo, un trabajador de salud mental o un pastor que esté entrenado. Hay etapas que se han identificado, ¿verdad? En el duelo. Desde lo primero, recuerden que el mecanismo de defensa más sano, algunas veces digo, no sano, sino que quizás el más primitivo, diría yo, de que tenemos los seres humanos ante un hecho doloroso, es la negación. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando hay un accidente queda uno vivo y dice, no, no puede ser? Lo primero, dice, no, no puede ser. Y aún más nosotros, se murió fulano, no puede ser. ¿Por qué? Porque el negarlo nos ayuda a soportarlo un poco más, ¿verdad? A negarlo, pero esa negación no puede persistir para siempre. Entonces se han identificado una etapa de negación, una etapa en la cual hay una especie de negociación, hay una etapa de cólera con el ser superior, ¿verdad? Hay una etapa ya hasta el final en la cual ya se llega a la aceptación. Recordemos que cerrar un duelo no significa olvidarse de su ser querido, sino que aprender a vivir con ese dolor, pero de tal manera que nos permita seguir adelante, porque esa es parte de la vida y son cosas que nosotros no podemos manejar, ¿verdad? Doctor, le hablaba y le exponía un tema muy delicado que me veo en la responsabilidad por los televidentes y cibernautas de trabajarlo, de abordarlo y de preguntarle a usted, y es sobre el drama de los desaparecidos. Usted puede vincular la pérdida de este duelo no cerrado, no resuelto por las personas que perdieron algún familiar por COVID. Es comparable la situación de una persona desaparecida en la cual todavía está la esperanza de que pueda regresar a donde está, estará vivo, estará muerto, es culpa mía. Comienza a responsabilizarse por la pérdida de esta persona. ¿Cómo puede enfrentar un familiar, un amigo que tiene una persona desaparecida? Es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Y hasta controversial, ¿verdad? Pero voy a repetirte lo que te dije anteriormente, o sea, es un derecho del ser humano enterrar a sus muertos. Y para mí, personalmente, mi opinión es que es mucho peor no saber nada de mi ser querido que desapareció. Porque de alguna manera, el hecho de saber que murió, aunque no lo haya visto, yo ya sé en el fondo que físicamente ya no va a ser posible. Y lo que sucede con los desaparecidos es que hay un pensamiento mágico todavía de que hasta que no lo vea, no lo voy a creer. Hay casos en los cuales hay personas que nunca, sobre todo para la guerra, ¿no? Después de la ofensiva, recuerdo yo, una señora perdió a su hijo, nunca más volvió. Y ella siempre guardaba el cuarto así como cuando salió él de ahí, y nunca lo volvió a ver. Y recuerdo un caso en el hospital, que había una familia que juraba que había encontrado a su ser querido y era un indigente. Y le decían, no, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y el indigente decía, no, yo no la conozco a usted. Y hubo que hacer pruebas biológicas para determinar que no era el hijo de la señora, ¿no? Pero ella juraba que era él. Era más fácil, aquí está vivo, después de cuántos años. Entonces, para mí, no tiene nombre realmente no saber a dónde está mi ser querido que fue. Este caso necesita ayuda profesional. Sí, ¿verdad? sí.
porque es un duelo no resuelto. De alguna manera, los otros de los que hemos estado hablando, hay maneras como resolverlo. Hay terapias psicológicas también. Ahora, esta persona que vive en una angustia perenne porque no saben los restos de su ser querido, eso para mí no es humano. O sea, si hay personas desaparecidas, es un compromiso rescatar eso. Doctor, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, el poder venirnos a orientar, a ilustrar, a educar sobre la importancia de mantener una salud mental. De verdad que Dios le bendiga, le deseo el mayor de los éxitos y bendiciones durante este año 2022, que pueda seguir creciendo, que pueda seguir sirviendo al país, que pueda seguir representando como lo hace a nivel nacional e internacional a El Salvador, y que el mayor de la prosperidad para usted en este año. Muchas gracias. Yo solamente 2 cositas que quiero dejar sembraditas por ahí, que creo que nos pueden ayudar. La esperanza. Siempre el ser humano tiene que tener esperanza. Esperanza en cumplir sus utopías, esperanza en que las cosas cambien. Pero para eso también necesitamos determinación para hacer lo que nos corresponda para cambiar las cosas, porque las cosas no cambian solas. Y algo bien importante, es un mensajito que yo siempre. Muchos de nuestros problemas de salud mental, algunas veces no serios, es lo que nosotros llamamos las distorsiones cognitivas. O sea, mucho cuidado con lo que está pensando. Deje de meterse cosas que no están ciertas todavía. No se meta ideas negativas ni pesimistas. No deje que el pesimismo le venza. Tenemos que identificar cuáles son algunas cosas que están pensando ahí en nuestra cabecita para darle vuelta y ser más esperanzadores. Y estar seguros de que nosotros somos capaces de salir adelante como seres humanos ante cualquier circunstancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Para servirle, doctor, ha sido el doctor Carlos Herbert Acevedo Oliva, médico, psiquiatra y psicólogo clínico. Amigo televidente y cibernauta, ha sido nuestra misión en esta noche el poder brindarle consejo oportuno, orientación, y a través del profesional competente que usted pueda ubicarse, que necesita el buscar ayuda, que necesita la asistencia, que necesita hablar con alguien, que necesita expresar sus sentimientos. Esperemos haber logrado esa misión en esta noche. Y recuerde, es importante chequearnos la salud física y proteger, cuidar nuestra salud mental. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.